desta atividade mantê-la gravada. Por isto, neste dia 14 de maio de 2021, através da coordenação executiva da professora doutora Mirta Uoto, da Universidade de Buenos Aires, e do professor Davi Rogério da Moura Costa, da USP São Paulo, Ribeirão Preto, damos a bem-vinda a todos. Nossa organização orienta para que seja utilizado o chat para cada um confirmar a sua presença com vistas à emissão de certificados e também para compartilhar a sua própria apresentação, universidades e contatos, utilizando-se do chat deste Meet. De outra maneira, solicitamos que primeiro iremos ouvir aos três painelistas e posteriormente abriremos para perguntas que poderão ser feitas ao longo do painel no próprio chat ou também, caso houver tempo, a possibilidade de intervenções via o microfone com prévia inscrição. Desejamos a todos as boas-vindas. Este painel, portanto, que é uma promoção do Comitê Preparatório do EILAC 22, da Rede de Investigadores Latino-Americanos em Cooperativismo, com apoio da USP Ribeirão Preto Observatório do Cooperativismo, Unijuí Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires e também a Universidade Federal do Tocantins. Em nome dessas instituições, damos as boas-vindas a todos e já de pronto comunicamos que a dinâmica deste painel de hoje tem algumas características próprias. Primeiro, o primeiro painelista que nos honra com a sua contribuição, professor Dr. Orestes Rodrigues Mussa, cubano, doutor em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Havana e professor titular de Introdução ao Direito Cooperativo e Direito Constitucional na carreira de Derecho em la Universidad de Pinar del Río, Cuba. Posteriormente, presentaremos en detalles los otros dos painelistas, Dr. Juan José Rojas Herrera, y también de México, y también Dr. Oscar Inocente Julca. Por esto, damos la bienvenida a Dr. Orestes, que estará participando de nuestro panel debido a orientación del propio panelista a través de su presentación hecha previamente en la última noche, previamente grabada y que por temas técnicos no podrá integralmente estar con nosotros online. Y por esto estaremos a partir de ahora haciendo la transmisión de su presentación en este momento a través de la proyección, para la cual los pedimos toda la atención y toda la pantalla proyectada posteriormente estará disponible a todos los participantes a través del archivo PDFado. Por esto, en este momento, les pido un minutito de atención para que podamos asistir a contribución de Musa. Musa.
Musa. Buen día a todos los colegas de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo. Mi nombre es Oreste Rodríguez Musa, soy profesor del Departamento de Derecho de la Universidad de Pinar del Río, Cuba, y tengo el placer de acompañarles en esta ocasión en este seminario preparatorio que es, a mi criterio, todo un lujo. Sobre todo, pues agradecer ante todo a los organizadores por la oportunidad que me ofrecen de compartir estas breves ideas sobre la cooperativa en Cuba, antecedentes y perspectivas jurídicas. Es un espacio que intentaré aprovechar para contribuir un granito de arena más para insertar a Cuba y el movimiento de cooperativas cubanos en estos espacios científicos de diálogo tan oportunos para el desarrollo del movimiento en Cuba. Resulta oportuno colocarnos en contexto, ubicarnos en el contexto cubano actual, sobre todo teniendo en cuenta que es la realidad cubana, una realidad tan atípica, diferente, ni mejor ni peor, simplemente particular, singular dentro de nuestro continente latinoamericano, y conviene por tanto colocarnos por tanto en contexto. En ese sentido debo decir que es el actual modelo cubano se encuentra en un proceso de actualización, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico. Esa actualización del modelo socioeconómico cubano ha venido sobre todo tras el sexto congreso del partido en el año 2011 y tras ya 10 años y 2 congresos más consecutivos, pues ha transitado por una serie de etapas que sin duda han significado una transformación en los actores económicos y la dinámica de funcionamiento entre ellos. En esa dinámica de funcionamiento, pues lógicamente se insertan las cooperativas y habrá que referirse a ese contexto teniendo en cuenta que ha resultado un proceso de expansión inicialmente para el movimiento cooperativo o para las cooperativas que trascendieron el espacio agropecuario al que habían estado relegadas durante muchos años y llegan a otros espacios de la economía diferentes al agropecuario, al punto de que hoy se habla en Cuba de cooperativas agropecuarias y cooperativas no agropecuarias. Y además hay que mencionar en esta última etapa, ya el año 2019, pues la aprobación tras un proceso popular singular también de un nuevo texto constitucional que reconoce desde una perspectiva también un poco diferente a las cooperativas y la inserta en un modelo mucho más flexible, que reconoce al mercado, que reconoce a la propiedad privada, y aunque sigue siendo un modelo socialista, pues es un modelo socialista con una dinámica de funcionamiento de sus actores y unos principios de funcionamiento pues también diferentes, mucho más actualizados, por decir de alguna manera. Sobre esta base, pues estamos en condiciones de declarar como objetivo de esta presentación el de valorar la actual regulación jurídica de la cooperativa en Cuba con especial referencia a la Constitución de 2019. Por tanto, es una presentación que tendrá una perspectiva sobre todo jurídica, aunque estamos pues en la mejor disposición de comentar determinados asuntos, polémicas, circunstancias actuales por las que está atravesando la cooperativa como ente socioeconómico que también es. Para cumplimentar este objetivo, pues seguiremos un sumario muy breve que tiene a su vez 2 puntos definidos. El primero estará dedicado al tracto histórico de la concepción jurídica de la cooperativa en Cuba, muy breve, y en un segundo lugar, quizás más importante, significativo, pues dedicaremos también algunas ideas a las problemáticas jurídicas actuales de las cooperativas en Cuba, una especial referencia, claro está, a la nueva regulación constitucional, qué perspectivas abre, qué limitaciones pues aún presenta la cooperativa en este sentido con la nueva constitución. Que el tracto de la cooperativa desde su concepción jurídica en Cuba no es novedoso, sino que ha tenido antecedentes incluso a finales del siglo XIX con el traslado de
constituciones o de normas jurídicas que reconocían a la cooperativa desde su perspectiva peninsular, teniendo en cuenta que había un código civil español, un código de comercio español que ya reconocían a la cooperativa, aunque lógicamente de acuerdo a ese contexto no aún con los rasgos que la cooperativa merecía y que hoy ya existen y consiguen consenso absoluto en el gremio que en este sentido estudia la cooperativa. Esa primera etapa sin duda fue superada con el texto constitucional de 1940 en el caso cubano. Ese primer texto constitucional que reconoce a la cooperativa, el de 1940, es un texto constitucional de marcado carácter social y además muy progresista y reconocido en la época, que logró insertar a la cooperativa en un contexto además local, la puso en función del desarrollo local, logró además ese texto constitucional de 1940 reconocer su carácter de empresa, algo que la Alianza Cooperativa Internacional tardó mucho más para hacer, y reconocía pues un contexto en general institucional que favorecía, al menos en teoría, a la cooperativa. Sin embargo, la voluntad política en ese contexto, 1940, segunda mitad en general del siglo XX, pues no favoreció ese contexto político, la voluntad política para motivar y fomentar a las cooperativas. Una tercera etapa, bueno, podríamos llamar como la etapa agrarista y también socialista de la Constitución cubana, que copió en gran medida y que miró en gran medida al socialismo real, al modelo de socialismo real, que tuvo su colofón desde el punto de vista jurídico en la Constitución de 1976, pero que también le insertó al desarrollo jurídico de la cooperativa importantes limitaciones, no solo en el hecho de que la reconocía solo para el sector agropecuario, sino además en cuanto a su naturaleza jurídica, en cuanto a su marco institucional, algo que haremos referencia a continuación. Y por último, una última etapa que ya nos coloca en un contexto más actual, que como decía hace un instante, bueno, pues comienza con la aprobación de los nuevos lineamientos del Partido Comunista de Cuba en su sexto congreso, y que a los cuales se les ha ido dando seguimiento y que se han ido, bueno, pues también implementando en normas jurídicas infraconstitucionales y en un nuevo texto constitucional del año 2019. Esa nueva actualidad de la cooperativa ha implicado un proceso de expansión de esta figura hacia nuevos sectores de la economía, más de 500 cooperativas aprobadas en los años subsiguientes a los congresos del partido, que han dado al traste con un proceso de expansión del sector cooperativo que en este momento, ya adelanto, que se encuentra detenido a partir de determinadas limitaciones que ha presentado y las que vamos a estar comentando. Vamos a decir que antes de llegar al texto constitucional del año 2019 y a las normas infraconstitucionales que vienen a complementar el texto, conviene decir que la cooperativa entonces tenía un grupo de limitaciones jurídicas y que además sirvieron de base esas limitaciones para el proceso de expansión de las cooperativas, tanto no habían sido superadas, y esas limitaciones se pueden sintetizar en tres ideas clave. Esas tres ideas son, en primer lugar, el hecho de que tenía una deficiente regulación constitucional a partir de su condición o su concepción agrarista, y en una concepción además constitucional donde el marco jurídico institucional no era el apropiado para el desarrollo autónomo del sector. Una segunda idea que viene al traste con la ausencia de una concepción homogénea respecto a su naturaleza jurídica, cooperativas agropecuarias, no agropecuarias, y dentro de los sectores agropecuarios y no agropecuarios, pues también diversidad de figuras y de formas de concebir legalmente a la cooperativa, todo lo cual ha ido distorsionando a la institución, y un modelo absorbente en cuanto a sus relaciones con el Estado que ponen, bueno, pues limitan considerablemente su nivel de autonomía y su desarrollo conforme a la identidad cooperativa que se ha visto, insisto, distorsionada en este contexto anterior al proceso de expansión. Llegado el año 2019, como ya hemos repetido en algunas ocasiones, pues se aprueba un nuevo texto constitucional tras un proceso participativo, protagónico, popular, que tuvo la posibilidad de insertar a la cooperativa en un nuevo modelo económico
que otorga diferente función social a diferentes sujetos de la economía. Sujetos de la economía que siguen teniendo el eslabón fundamental, esencial en la propiedad estatal socialista, que recae sobre los medios fundamentales de producción, pero que ahora abre un espacio al mercado y abre un espacio para que surjan junto a él determinados actores económicos que tenían muy poco o escaso desarrollo en el modelo cubano. Es el caso de la cooperativa, reconocida en el artículo 22, inciso B, ahora con una perspectiva mucho más integral y amplia, como veremos más adelante, y también a la propiedad privada, reconocida en el artículo D de ese propio artículo 22. El reconocimiento junto a la forma de propiedad cooperativa de la propiedad privada, pues a mi criterio, significa un paso importante en función de la consolidación de las cooperativas en Cuba. Si tenemos en cuenta que hasta hoy se habían utilizado desde los particulares, desde las personas individuales, a la cooperativa o como un mecanismo para encubrir formas privadas de empresa, teniendo en cuenta que los privados, los autónomos, no podían constituir empresas, sino que eran estrictamente trabajadores y que para constituir una empresa tenían que acudir a la cooperativa como mecanismo auxiliar. Pues ahora, con el nuevo texto constitucional, se abre la posibilidad de crear una empresa privada autónoma con las características que tiene una empresa privada en cualquier lugar del mundo y que pueda esa funcionar de una forma paralela y simultánea a la cooperativa de acuerdo a su verdadera esencia, de tal forma que no haya que encubrir a través de cooperativas formas privadas de empresa. Esa es la posibilidad que otorga ahora el texto constitucional al reconocer a la propiedad privada y que lógicamente requerirá de una implementación legal en normas sucesivas ordinarias posteriores que necesariamente tendrán que ir llegando de acuerdo a un cronograma legislativo que tiene el órgano legislativo cubano ya aprobado para los próximos años. En ese sentido, respecto a la Constitución de 2019 y su regulación en el artículo 22, inciso B, conviene señalar tres aspectos fundamentales o lo que nosotros hemos considerado que podrían significar pautas a la hora de analizar, valorar el texto constitucional, la regulación de la cooperativa en el texto constitucional. Una que marca una evolución, una pauta que marca evolución respecto a la cooperativa, otra que nos define determinada incertidumbre respecto a su implementación jurídica y una tercera pauta que viene determinada por la inercia que ha provocado esta regulación respecto a su regulación precedente. Respecto a la evolución, bueno, pues hay que reconocer que el nuevo texto hace desaparecer, vuela en pedazos la concepción agrarista de la cooperativa y la concibe de una manera general para que pueda desarrollarse en principio en cualquier sector de la economía. Y además, es una evolución también el hecho de que el texto constitucional reconoce unos principios cooperativos que vienen a tono con la naturaleza de la cooperativa y que además hacen percibir desde el propio texto constitucional pues la necesidad de concebir a la cooperativa dentro de un movimiento que tiene incluso carácter internacional y que trasciende a la figura en sí misma, sino que hay unos principios que abrigan y que albergan a esa cooperativa y que le ofrecen una naturaleza también importante de carácter social y que marcan determinadas pautas democráticas en su constitución. Sin embargo, también existe la incertidumbre respecto a qué principios cooperativos entenderá el legislador cubano cuando interprete el texto constitucional hablando de esos principios cooperativos, teniendo en cuenta que en Cuba nunca han sido legalmente, nunca han sido reconocidos o esbozados expresamente los principios de la alianza cooperativa, sino que además ha sido indistintamente trabajados y tratados principios cooperativos y habría que, bueno, pues en este caso, esperar a ver cómo el legislador interpreta e implementa esos principios cooperativos reconocidos constitucionalmente o mencionados constitucionalmente. Y bueno, pues también hay que señalar la inercia que significa el hecho de que se esté reduciendo o que se continúe reduciendo la naturaleza jurídica de la cooperativa a forma de propiedad
en el caso cubano, forma de propiedad cuando sabemos que la cooperativa trasciende esa mera suma de facultades de disponer sobre determinados bienes, usar determinados bienes, sino que es un espacio asociativo donde rigen determinadas reglas y principios que marcan su carácter democrático y que también le imprimen un carácter importante desde el punto de vista social, que el texto constitucional en este caso está haciendo omisión. Y en segundo lugar, respecto a la propia inercia de la cooperativa, pues también decir que hasta hoy se ha interpretado esa concepción constitucional como cooperativas de trabajo, teniendo en cuenta que pondera el texto constitucional el hecho de que las cooperativas cubanas van a estar sustentadas en el trabajo de sus socios. Eso ha sido interpretado hasta hoy, bueno, pues la doctrina y también por el legislador, ha sido interpretado como que las cooperativas cubanas tendrán que ser únicamente cooperativas de trabajo, cerrando las puertas a otras formas de cooperación, como cooperativas de crédito, cooperativas de consumo, que en el contexto cubano pues serían tan favorecedoras para impulsar el cooperativismo en general. En cuenta de esta dimensión constitucional novedosa que tiene la cooperativa, hay que decir que junto al texto constitucional, o en el mismo año del texto constitucional, aparecieron un conjunto de normas nuevas referentes a la cooperativa. En este caso son el decreto ley 365 de las cooperativas agropecuarias y el decreto ley 366 de las cooperativas no agropecuarias, cada uno de ellos con sus reglamentos y con fecha de aprobación además anterior al texto constitucional, aunque entraron en vigor lógicamente posterior al texto. Pero son normas jurídicas infraconstitucionales que en ellas aparecen un conjunto de limitaciones también que, bueno, pues nos colocan en tela de juicio toda la posible evolución que pueda haber tenido inicialmente el texto constitucional y que nos abocan sin duda a un nuevo proceso legislativo que supere estas dificultades. En el caso de las nuevas normas, bueno, pues hay que mencionar el hecho de que no unifican el sector cooperativo, o sea, siguen las normas infraconstitucionales hablando y regulando a la cooperativa separadas entre sector agropecuario y no agropecuario, sin la posibilidad aún de encerrarlas y de homogeneizar la concepción jurídica de la cooperativa en una sola figura que supere esas divisiones totalmente estériles de lo agropecuario y de lo no agropecuario. En segundo lugar, bueno, pues que las normas nuevas, estas nuevas normas infraconstitucionales no establecen bases generales y definitivas para consolidar a la identidad cooperativa, teniendo en cuenta que siguen teniendo en algunos casos el carácter de provisionales estas normas. En tercer caso, bueno, pues el hecho de que el rango en el que se aprueban estas nuevas normas no están contenidas en una ley emanada de la Asamblea Nacional, máxima institución o máximo órgano del poder del Estado, una jerarquía que todavía deja que desear, cuando la cooperativa merece una ley general de cooperativa, como tienen la inmensa mayoría de los países ya hoy en el mundo, que supere cualquier provisionalidad en este sentido, y además son normas infralegales, digo decretos leyes, que en este caso vinieron a derogar leyes anteriores, por tanto la jerarquía en este caso también pues deja que desear. Y por último, no superan el carácter experimental, como ya había dicho, amén de que ya hace más de 6 años que ese experimento de las cooperativas no agropecuarias, que expandieron el sector, pues vinieron a aparecer en el contexto cubano y que por tanto ya se está necesitando una ley general de cooperativas con base en el texto constitucional que homogenice el sector en una concepción única, que reconozca la naturaleza real y en la que existe consenso hoy respecto a la cooperativa y que propicie y contribuya, bueno, pues a la solución de determinadas dificultades prácticas que en este sentido han estado presentes en el contexto cubano. De esta forma doy cierre a la presentación con la aspiración de que no signifique más que un punto de partida para futuros debates e intercambios en el seno de la red de investigadores latinoamericanos en cooperativismo. Una vez más ratifico mi agradecimiento a los organizadores por su amabilidad y la confianza en haberme invitado a este espacio. Muchas gracias y quedamos en contacto.
Bueno, muchas gracias por los aportes hechos por Dr. Orestes Rodríguez Musa desde la experiencia cooperativa en Cuba. Siguiendo directamente en nuestro panel, tenemos el honor de ahora a presentar y también invitar a tomar su espacio Dr. Juan José Rojas Herrera de México, que es licenciado en Economía por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba, España. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo desde el año 1988 a esta fecha, impartiendo cursos de nivel de licenciatura, maestría y doctorado, y es autor de 6 libros que seguro que vas a nos indicar durante su ponencia, y de más de 50 artículos y capítulos de libros sobre cooperativismo, economía solidaria y movimientos sociales en el campo. Tenemos el honor de recibir ahora en este panel el doctor Juan José Rojas Herrera de México. Bienvenido, doctor, y la palabra es tuya para su exposición y proyección de igual manera. Bienvenido. Sí, buenos días a todos y todas. Es para mí igualmente un honor poder participar de este importante evento que tiene una gran relevancia como preparación todavía de un evento mayor. Estoy tratando de compartir la pantalla. Ustedes no la ven todavía, ¿verdad? Todavía no. Abajo en la barra blanca, presentar ahora, compartir pantalla completa. Sí, un momento, por favor. Claro. Abajo, ¿me dicen? La barra blanca, mano derecha, está presentar ahora. La pantalla completa. Sí, un momento. Presentar ahora. Va a abrir una ventanita con una galería de imágenes. Sí, ahora la tengo, pantalla completa. Perfecto, ahí está andando. Ahora es solo abrir su Power, que está abajo la ventanita. Ya estamos mirando su tele, su pantalla. Ah, ok. Muy bien. Entonces, falta yo he proyectar preparado... Poner a proyectar. Proyectar. Sí, ahí ¿eso dónde abajo. lo hago? Estaba cerquita, en su mano. Todavía no. Vuelve al Power. Estoy presentando. Estar presentando. No. Ahí. Estoy en el... Ahora. Ahí. Ahora. Tiene una ventanita chiquita, mano derecha abajo. Arriba un poquito, ahí. Ah. Si no, le hagamos lo siguiente. El doctor se ocupa, yo voy a compartir desde acá. ¿Puede ser? Ah, ok. De acuerdo, entonces voy a dejar de compartir yo, ¿verdad? Sí, puede seguir su charla que yo manejo desde acá. Ok, bueno, disculpen estos inconvenientes técnicos. Yo preparé una presentación general sobre la situación actual del cooperativismo mexicano. Es importante aclarar que los datos que voy a comentar el día de hoy con ustedes son resultado de un trabajo de investigación que recientemente realizamos dentro de
de un proyecto más amplio que la CEPAL decidió realizar en alianza con Cooperativas de las Américas para realizar diagnósticos, en principio en 8 países de América Latina. En el caso mexicano, a mí me pidieron hacer el estudio que contemplaba más aspectos, no solamente el panorama asociativo de cooperativismo, sino las políticas públicas, las instituciones de soporte, el marco jurídico y demás. Yo hoy voy a detenerme únicamente en lo que se refiere al panorama asociativo del cooperativismo mexicano, y voy a hacerlo de una manera descriptiva para, digamos, presentar el contexto general, y espero que en la fase de discusión, debate, preguntas, podamos profundizar un poquito más en cuestiones más profundas respecto a las causas que explican las características que hoy distinguen al panorama asociativo del cooperativismo mexicano. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vamos a ver el guión de exposición que he decidido preparar. Primeramente quisiera referirme a las fuentes de información, enseguida a las características generales del panorama asociativo. En tercer lugar, hacer una referencia a algunos datos que tenemos sobre el peso económico del cooperativismo en nuestro país. También referirme de manera muy rápida a los procesos de integración cooperativa que se han dado en los últimos años. Y finalmente, algunas conclusiones generales. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí podemos ver las fuentes de información. Estas fuentes de información provienen fundamentalmente del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fueron recuperadas al mes de abril del año 2020. Hay que decir que el INEGI hace cada 5 años un recuento de esas unidades económicas y no discrimina, digamos, en su naturaleza, simplemente las va agrupando como unidades económicas. El trabajo nuestro consistió justamente en tratar de discriminar a las cooperativas, separarlas y ordenarlas, aquellas cooperativas de producción y de consumo, que fueron las que estuvimos buscando básicamente en este directorio. Esta información se complementó de manera mucho mejor con información proveniente del Registro Nacional de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, RENSOCAP, que ese sí es una institución especializada, creada ex profeso para llevar, digamos, la estadística actualizada de las cooperativas de ahorro y préstamo del país. Tuvimos acceso a la información correspondiente al mes de noviembre de 2020. Y en tercer lugar, para más o menos tener una idea de algunos indicadores sobre el peso económico del cooperativismo en México, tuvimos acceso a un ejercicio que se hizo en el año 2018, donde se aplicó un ejercicio experimental de una cuenta satélite de la economía social en México. Fue realizada en 2018, pero con datos de 2013. Entonces, bueno, a pesar de eso, ofrece alguna información de interés que vamos a comentar más adelante. Y finalmente tuvimos oportunidad de entrevistar a algunos de los dirigentes más destacados del movimiento cooperativo en nuestro país. Dicho eso, vamos a empezar a ver cuáles fueron algunos de los hallazgos que nos permitieron más o menos empezar a discernir sobre las características que presenta hoy en día el panorama asociativo del cooperativismo en México. Pues en primer lugar, el gran dato grueso, digamos, es que tenemos 18,038 cooperativas en todo el país, en las cuales están agrupados 8,875,186 socios, es decir, casi 9 millones de personas son cooperativistas en México. En el punto número 2 hablamos de los 3 estados de la República donde hay mayor número de cooperativas y aquellos en donde hay menos. Voy a ir al tercero, porque ahí lo que diferenciamos es el número de socios en cada uno de los estados de la República.
y cabe decir que no se corresponden. Es decir, en algunos estados hay muchas cooperativas, pero esas cooperativas no tienen tantos socios, a diferencia de otros estados donde hay menos cooperativas, pero hay más socios. El único estado, digamos, de todos, donde ambos criterios de discernimiento son coincidentes, es el estado de Jalisco, es el único. Y más interesante, creo yo, es lo que estamos señalando en el punto número 4, donde si nosotros hacemos un ejercicio de comparación con los resultados que ha ofrecido el Censo de Población y Vivienda del año 2020, donde nos dice que la población del país está formada por 120 millones 14.024 habitantes, y si eso lo correlacionamos con los 8.875.186 socios cooperativistas, vamos a encontrar que el peso relativo, digamos, en la población nacional del cooperativismo es equivalente a 7.04%. Y posteriormente, si ese mismo ejercicio lo llevamos a nivel de algunos estados de la República, encontramos resultados más alentadores. Porque claro, el 7% a mí me parece bajo. Yo estoy seguro que hay algunos países como Argentina donde debe superar el 20% de la población, ¿no? Bueno, en dado caso, Mirta nos aclarará. Pero yo tengo la impresión de que ese 7% es bajo para México. En dado caso, en el debate podemos ahí quizás compartir datos que nos puedan permitir cuál es el peso relativo del cooperativismo con respecto a la población general. Sin embargo, a nivel de algunos estados de la República tenemos datos mucho más alentadores, porque por ejemplo en el estado de Querétaro, pues es el 26% de la población del estado la que está asociada a una cooperativa. En Colima es casi lo mismo, 25.2%, y en Guanajuato ya baja al 20%. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, en donde podemos continuar viendo algunas características que nos hablan del cooperativismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya si hablamos del tipo de cooperativas, hay que aclarar que en el país solamente se pueden constituir 3 tipos de cooperativas: las cooperativas de consumidores, las de producción y las de ahorro y préstamo. Entonces encontramos que el mayor número de cooperativas, 12.076, son de consumo. Ahí están agrupados 69.715 socios. Después vienen las cooperativas de producción, que son 5.200, donde están agrupados 242.490 socios. Y finalmente hay 762 cooperativas de ahorro, pero en esas cooperativas de ahorro hay 8,5 millones, números redondos, de socios. ¿Esto qué significa? Que el 96.3% de los socios cooperativistas son cooperativistas de ahorro y préstamo. Es decir, hay una asimetría enorme en cuanto a la composición social de los cooperativistas en el país. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos que de estas cooperativas de producción y consumo, otra característica que tienen es que la inmensa mayoría de ellas, el 81%, son de tamaño micro, es decir, tienen entre 1 y 15 socios, y 16.7 son de tamaño pequeño, es decir, de 1 a 100. Entonces tenemos un cooperativismo de producción y consumo pues muy débil, muy pequeño, digamos, en cuanto a su tamaño, ¿no? En cambio, las cooperativas de ahorro y préstamo se caracterizan por su excesiva concentración. Hay 155 cooperativas de ahorro y préstamo muy grandes que administran el 93% de los activos totales del sector. Se calcula que esos activos rondan en 190,000 millones de pesos, y allí en esas 155 cooperativas están asociados el 86% de los socios. Más aún, existe una cooperativa que probablemente conozcan algunos de ustedes, la famosa Caja Popular Mexicana, que quizás sea una de las cooperativas más grandes del mundo, no solamente de México y América Latina, sino quizás del mundo, porque tiene 2.862.979 socios,
concentra obviamente el 32.2% de los socios a nivel nacional. Frente a esta concentración, digamos, del cooperativismo de ahorro y préstamo, hay un polo opuesto, donde están ubicadas 497 cooperativas de ahorro y préstamo, que operan en un nivel básico de acuerdo con la ley que la regula, es decir, que solo pueden hacer actividades muy limitadas, administran únicamente el 1% de los activos del sector y apenas representan el 3% de los socios. Pero quizás más grave sea el hecho de que en medio de ambos polos se ubican 101 cooperativas que por una razón o por otra no fueron autorizadas por las autoridades financieras del país y por lo tanto se encuentran en proceso de salida ordenada o de fusión con otras entidades. Cabe decir que en esas 101 cooperativas hay aproximadamente 800,000 socios que en caso de que se cancele, digamos, desaparezca su cooperativa, pues van a salir del sector cooperativo, lo cual va a representar un golpe tremendo. Esos 800,000 socios, pues son más que los socios actuales del cooperativismo de ahorro, digo, de producción y consumo. Es decir, sería un golpe muy fuerte para el cooperativismo mexicano en caso de que se concretara esta famosa salida ordenada de estas cooperativas. Muy bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí, en esta diapositiva, lo que hacemos alusión es fundamentalmente al peso económico del cooperativismo en México. Y como les dije, se llevó a cabo un ejercicio que permitió Se isso é só impressão minha, perdemos o som do Dr. Rojas. Sim. Acho que sim. Dr. Rojas, no estamos le escuchando. Les pido... Si le fuera necesario, hace log off, o sea, saia del Meet y vuelve a ingresar, que es la manera más fácil de superar algún conflicto del sistema. ¿Usted nos escucha, doctor Rojas? Hácele o señal con la mano si está nos escuchando o no. Perfecto. Pero todavía nosotros no le escuchamos aquí, todos los participantes. Recomendamos cierre su conexión con el Meet y vuelve a ingresar. Ahora sí, volvemos. Le escuchamos, doctor. Volvemos a le escuchar, doctor. Bueno, enquanto o Dr. Rojas faz a sua reconexão e estamos aguardando em um momento o ingresso do próximo painelista que está programado para ingressar neste horário devido a uma agenda de conflito. Ahora volvemos a escuchar, Dr. Rojas. Sí, estoy aquí en esto de la presencia económica del cooperativismo mexicano. Les decía que se hizo un ejercicio. Perfecto. Sí, se hizo un ejercicio en 2018 por parte del INEGI de un ejercicio de una cuenta satélite de la economía social, y ahí se obtuvo este dato de que el sector social de la economía en nuestro país aporta al Producto Interno Bruto únicamente el 1.22%, mientras que el subsector cooperativo pues apenas llega al 0.2%, es un dato muy bajo. Y lo mismo podemos decir en relación con la población económicamente activa. Aquí lo que hicimos fue un comparativo entre el dato que nos arrojó la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, donde nos decía que en el año 2013
la población económicamente activa del país era poquito más de 52 millones, y entonces si esto lo de la economía social a la población económicamente activa es solamente de 2.25%, mientras que el cooperativismo aporta apenas el 0.16% a la población económicamente activa. Es un dato muy, muy bajo, pero bueno, eso fue lo que salió. Vamos a pasar a ver ahora cuáles son los procesos recientes de integración cooperativa que se han dado en el país. Sin embargo, antes de entrar, digamos, un poco en materia, es importante decir que la actual Ley General de Sociedades Cooperativas que se emitió en el año 94 decidió dar carpetazo a todas las formas de organización que había anteriormente y se creó una nueva estructura de organización. La anterior había sido criticada de corporativista, una estructura poco democrática, y entonces decidió impulsar un criterio de mayor pluralidad, de libre adscripción, y entonces se permitió constituir cooperativas de base que quedarían ubicadas en el primer grado, inmediatamente después federaciones o uniones de segundo grado, confederaciones nacionales en el tercer grado, y el Consejo Superior del Cooperativismo como un cuarto nivel de organización. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el artículo 8, la ley establece que las cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, y los artículos 74 al 78 son los que nos explican de qué manera se puede llevar a cabo el asociacionismo cooperativo. Y entonces, por ejemplo, las federaciones están formadas por cooperativas que actúen dentro de una misma rama de actividad económica, mientras que las uniones pues pueden integrar a sociedades cooperativas de distintas ramas o sectores económicos. Para formar una confederación nacional se necesita unir a varias uniones o federaciones, pero la única condición es que tengan presencia al menos en 10 entidades federativas del país. Y finalmente el Consejo Superior del Cooperativismo, que está considerado como el órgano integrador del movimiento cooperativo nacional, se supone que se debe constituir por las confederaciones nacionales y las instituciones u organismos de asistencia técnica al cooperativismo que existan en ese momento. Pasamos a la siguiente diapositiva. El problema es que la ley tiene algunas lagunas y entonces no establece, por ejemplo, quién convoca a la formación del Consejo Superior de Cooperativismo, ni tampoco quién sanciona la legalidad del proceso. Se deja absolutamente libre el proceso, y lo que ha sucedido en la práctica es que, al menos hasta el día de hoy, se han formado 2 organismos que se atribuyen a sí mismos ser el Consejo Superior del Cooperativismo. No voy a entrar en detalles que ahí están planteados en la diapositiva, pero solamente señalar las fechas. El primero se constituyó el 23 de abril de 2010 y 3 años después se formó un segundo Consejo Superior del Cooperativismo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y en cambio sí, hemos podido avanzar en la formación de 8 confederaciones. La primera se formó en el año 95 y las últimas 2 en el año 2013. Desde entonces para acá no se han vuelto a formar nuevas confederaciones, lo cual es sintomático de que algo quizás no está funcionando del todo bien en esos procesos de integración. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí ya entramos a las conclusiones, una especie de recapitulación de lo que anteriormente les he expuesto. Y entonces, si hablamos de las características del panorama asociativo del cooperativismo mexicano en la actualidad, pues podemos confirmar que es profundamente desigual y asimétrico. Es decir, es un cooperativismo que, aunque reconoce 3 formas de organización cooperativa, de producción, consumo y ahorro y préstamo, en la práctica
el cooperativismo de ahorro y préstamo ha tenido un crecimiento exponencial, en tanto que los otros dos tipos de cooperativas se han quedado rezagadas. Hay una distribución desigual del cooperativismo en el territorio nacional. Normalmente es la zona occidental, noroccidental del país, donde el cooperativismo ha florecido, se ha desarrollado, se ha instalado muy bien en el territorio, mientras que en la parte, digamos, sur y la península yucateca, ahí tenemos dificultades para que el cooperativismo pueda prosperar. Hay, como dijimos también, una excesiva concentración en el subsector de cooperativas de ahorro y préstamo, que además no se ve que haya ningún límite. Caja Popular Mexicana parece que puede rebasar tranquilamente los 3 millones y seguirá creciendo, no sé hasta qué punto. No hay absolutamente ningún límite, lo cual también para muchos analistas pues es un síntoma de preocupación. Y confirmamos el muy escaso desarrollo del cooperativismo de producción y consumo. También podemos decir como una conclusión general que los indicadores que nos permiten conocer este ejercicio de la cuenta satélite de la economía social en México, pues es que tenemos una presencia económica y social todavía limitada, ¿no? En el país. Y finalmente, la última diapositiva, podemos decir que aunque los datos que nos aportaron los directivos de los organismos de integración cooperativa del país, con los cuales pudimos confirmar la existencia de 8 confederaciones, particularmente la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que dice agrupar a más de 7 millones de socios, pues eso tentativamente estaría hablando de un fuerte proceso de integración cooperativa. Sin embargo, pues uno lo constata en la realidad y lo que observa es que realmente hay una fuerte dispersión, incluso podemos decir que hay confrontación, que hay disputa, falta la unidad evidentemente, y no se ve que sean muy profesionales los organismos de integración cooperativa. Tienen fortalezas evidentemente, pero también debilidades significativas. Todo ello, evidentemente, redunda en que su capacidad de incidencia sobre los centros de poder, particularmente los que definen las políticas públicas y las cámaras legislativas que expiden la legislación a que deben sujetarse las cooperativas, pues es limitada, es dispersa y poco efectiva para una adecuada defensa y promoción de los intereses del cooperativismo mexicano. Así está más o menos el panorama, dicho de manera muy general. Por supuesto, esta es una explicación descriptiva. Yo quedo a la atención de todos ustedes por si tuviesen alguna pregunta o alguna cuestión que fuese de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan José Rojas Herrera de México, por su excelente y brillante exposición, y agradecemos por su amable disponibilidad en aportar su mirada, sus observaciones acerca del cooperativismo de México. Muchas gracias y estás invitado a permanecer con nosotros para en un rato empezarmos una vuelta ahí de preguntas y observaciones. Tengo el honor, muchas gracias, doctor Juan. Tengo el honor y alegría de anunciar la presencia de Oscar Inocente Julca, de Perú, que está con nosotros en este ambiente. Y ya tuvimos ahora entonces la exposición del doctor Juan y también del doctor Orestes Musa de Cuba. Y a partir de ahora pasaremos a oír doctor Oscar Inocente Julca, que es diplomado abogado, tiene maestría en Derecho Empresarial y es representante de la Liga Cooperativa en Perú. Todavía los detalles adicionales, doctor Julca estará compartiendo con nosotros acerca
del panorama cooperativo en Perú. Muy bienvenido, señor. Es un honor acogerlo en este espacio y de pronto le paso la palabra y de igual manera si quiere compartir su proyección desde tu computadora o si necesitas, estamos a su disposición. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, profesor Pedro, y gracias por invitarme a participar de este foro. Creo que es sumamente importante estar intercambiando las experiencias. De eso se trata el modelo cooperativo, cooperar con conocimientos, con experiencias, porque si bien es cierto, antes ya era necesario la cooperación, ahora con lo que estamos viviendo con el COVID-19, se hace doblemente necesaria la cooperación entre cooperativas. Bien, yo tengo una presentación que me gustaría compartir con ustedes eh, sobre cómo está un panorama rápido de la situación cooperativa en Perú. Más Puede bien, compartir desde ahí. ¿Usted maneja bien el Meet de Google? sí, a ver qué pasa con la pantalla. Vamos a compartir, a ver, Presentar ahora la pantalla completa. una pantalla completa. Mm, Pero no puedo ver la pantalla que quiero compartir. O si no, podría ponerlo desde la presentación que le envié. Perfecto. Puedes iniciar que ya estoy abriendo el archivo y ya le comparto. Ok. Bien, en primer lugar, lo que vamos a ver en las diapositivas es primero conocer cómo está repartido el entorno de las cooperativas en Perú, porque eso nos va a dar una idea de cómo se ha ido desarrollando el sector. Tenemos unas fotos iniciales de cooperativas, estas son fotos que representan algunos de los productos que se trabajan en algunas cooperativas de Perú, como café, como quinoa. Y acá tenemos la distribución de las cooperativas en este gráfico. Miren, a nivel de número de cooperativas, tenemos una fuerte distribución en el sector de cooperativas agrarias y agroindustriales. En segundo lugar, tenemos las cooperativas de ahorro y crédito, que han ido creciendo bastante en los últimos años, sobre todo enfocándose en brindar servicios financieros a los sectores donde la banca no llega y donde también no existen productos financieros adecuados a las necesidades de esas regiones. Por ejemplo, productos financieros para pequeños agricultores. No, la banca tradicional no entra en este sector porque lo considera muy riesgoso y también porque no lo conoce. Después tenemos a las cooperativas de servicios múltiples, que si bien es cierto, hay un número de 155 que vemos en la diapositiva, pero su impacto todavía no es muy grande porque no es muy conocido el modelo. Tenemos también las cooperativas de servicios especiales. Las cooperativas de vivienda han ido decayendo los últimos años en Perú. No se ha trabajado mucho de eso, no han habido buenas experiencias. Las cooperativas de transporte también se han reducido, comparado a la década de los 80, que había más cooperativas de transportes, ahora se ha ido reduciendo para dar paso más que todo a las sociedades anónimas, a iniciativas empresariales más privadas. Cooperativas mineras también tenemos, a pesar de ser un país minero importante, como la mayor parte está concentrado en explotación de grandes minería transnacional, hay pocas cooperativas mineras. Después tenemos las cooperativas de empleo. Aquí sí están con una gran debilidad, más adelante lo voy a explicar por qué. Y las cooperativas de servicios educacionales también, ahí hemos tenido un retroceso, porque hace 20 años había mucho más cooperativas educativas, ahora hemos disminuido mucho. Las cooperativas artesanales, las cooperativas industriales, las pesqueras y las de consumo son muy bajas. Esto nos indica una primera conclusión, que el grueso de cooperativas está en el sector agrario, que es la zona rural. Y otro grueso de cooperativas en las ciudades está, pero en las cooperativas
perdón, en las cooperativas de ahorro y crédito, pero en las cooperativas relacionadas más con actividades económicas directas hemos ido disminuyendo. En cuanto a cooperativas censadas, las cooperativas básicamente están en Lima. El grueso de las cooperativas están en Lima, en la capital. ¿Y por qué? Porque en la capital están la mayor parte de cooperativas de ahorro y crédito. Es porque es la sede administrativa. Pero de ahí vamos yendo hacia las zonas rurales y ustedes van viendo cómo va disminuyendo. Lima, Junín, Cusco, Puno concentran más cooperativas y de ahí vamos bajando más a medida que se ruraliza más la región. Cuanto más rural es la región, va disminuyendo en porcentaje de cooperativas. Esto tiene una causa porque nos falta invertir más para difundir el modelo cooperativo, sobre todo a nivel rural. Las cooperativas agrarias han hecho un gran trabajo, la mayor parte con inversión propia. Hay un aporte del gobierno, vamos a verlo después, pero principalmente es una inversión propia de las cooperativas. Pasamos, por favor. ¿Cuáles son las instituciones del Estado que tienen mayor participación o regulación en el sector cooperativo? El PRODUCE es el Ministerio de la Producción, es quien tiene el papel de fomentar y promocionar a las cooperativas. Se encargan desde la formación de las cooperativas, facilitar sus procesos, de promover y de colaborar. Estaba teniendo un buen aporte en el sector cooperativo, iba bien, iba en crecimiento hasta el 2019. Luego llegó el año 2020 y, como en muchos países, los recursos se han dirigido hacia el sector salud y han disminuido en este sector. Así que produce 2020 y 2021, el Ministerio tiene menos recursos y menos acciones. Y la parte regulatoria tributaria la tiene la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Estas son las dos instituciones a nivel de gobierno que tienen bastante influencia. Por un lado para promover y por el lado de la SUNAT para fiscalizar la parte de impuestos. El siguiente, por favor. A nivel de problemática de las cooperativas, el principal problema es la escasa oferta de servicios de desarrollo que brindan las cooperativas. Y esto tiene dos razones, porque todavía no se entiende muy bien el modelo cooperativo y a veces se le confunde con una sociedad anónima, comprar y vender. Entonces, al no tener el entendimiento del modelo, se descuida la prestación de los servicios a los socios. Y eso viene de la mano también porque no hay recursos para brindar los servicios. El siguiente punto es el débil marco normativo e institucional que no permite tener una buena regulación, un buen control sobre la gestión y puede abrir la puerta para debilidades en la gestión de las cooperativas. Después, otra debilidad que tenemos es que el modelo cooperativo es percibido como un modelo empresarial con bajo nivel de competitividad y productividad. Y esto nos remite a una causa que ya mencioné, el problema de inversión en capacidades, inversión en educación. Esto es un serio problema y que afecta la sostenibilidad y la gobernanza en muchas cooperativas. Porque al no tener buenos gestores, porque no están bien capacitados, y no tener socios que sepan controlar, porque no están bien capacitados, entonces el negocio cooperativo puede crecer muy bien durante 10 años, pero en un año se puede caer y perder todo lo ganado. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros como institución de cooperación, con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Agricultura, estamos incidiendo mucho en que a las cooperativas no solamente se les mida por sus ventas, porque a veces vemos que las ventas crecen, pero las utilidades disminuyen. Porque cuanto más crecen las ventas, se necesitan más capacidades, es más complejo el negocio. Pero al no tener esas capacidades,
empieza a salir agua por todos lados y se vende más, pero se pierde más, cuando debería ser lo contrario. Eh, la labor de las diferentes instituciones que estamos en este sector cooperativo en Perú tiene como objetivo final posicionar más a las cooperativas como un modelo empresarial asociativo, innovador, y que sea capaz de impulsar un desarrollo económico y social realmente equitativo, hacer frente a las inequidades que hay en el mercado. Por favor, siguiente. Aquí tenemos ya desde el punto de vista del marco normativo, tenemos debilidades en la ley, tenemos un marco legal bastante antiguo, data desde 1981. Aparte, la ley General de Cooperativas tenía un brazo fuerte, que era su reglamento, que realmente iba a hacer que la ley sea eficaz. Pero ese reglamento nunca se hizo, entonces la ley fue poco eficaz. Por otro lado, en el año 90, cuando tuvimos un gobierno que no fue muy amigo de las cooperativas, desapareció prácticamente de la constitución política la mención a las cooperativas. Eso fue una señal de cómo en ese gobierno no había mucha atención por el sector cooperativo. Es algo que queremos cambiar. Actualmente estamos impulsando un grupo multisectorial con diferentes instituciones del Estado y también gremios cooperativos para mejorar la Ley General de Cooperativas. Tenemos que el marco legal está con esa ley de cooperativas, la ley 31029, la ley general de sociedades, un reglamento de autocontrol cooperativo, también del año 91. El problema es que las normas son antiguas y no se han actualizado y en muchos casos ni siquiera son bien conocidos por las autoridades. Entonces, el marco legal necesita urgente una actualización y sobre todo una mayor difusión. Porque leyes buenas que no se conocen, entonces es como que no existieran. Siguiente, por favor. Sí. ¿Cuáles son las prioridades que estamos definiendo? Y cuando digo estamos, es porque en el grupo que tenemos con el Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, Federación Nacional de Cooperativas del Perú, entonces todos tenemos una visión común sobre cuáles son las prioridades. En primer lugar, el marco legal, la Ley General de Cooperativas. En segundo lugar, promover los modelos asociativos empresariales. Fomentar más la constitución y la transformación a cooperativas. Fortalecer la gestión y la gobernanza cooperativa. Esto es clave, porque por un problema de gobernanza, vuelvo a repetir, el crecimiento de 10 años se puede caer en un año. Fomentar una mayor participación de la mujer, porque estamos encontrando, se hizo un censo el año 2017, un censo nacional que lo organizó el Ministerio de la Producción, y encontramos muy poca participación de la mujer y de los jóvenes. En eso se tiene que trabajar más. Y fortalecer los gremios cooperativos. Hay gremios, pero que por falta de recursos realmente han estado inoperativos. Estamos impulsando ahora con NCBA y con el Ministerio de la Producción, estamos impulsando que vuelvan a tener mayor efectividad, mayor presencia. Entonces, esas son las prioridades que tenemos para el 2021. Y pasamos, por favor. También quiero mencionar cómo han reaccionado las cooperativas COVID-19 a pesar de no tener recursos. Y yo diría que por un lado, por el lado financiero, quizás se han afectado porque ha habido menos demanda, ha habido menos mercado, han bajado los precios, ha habido mucha volatilidad. Pero por el lado asociativo, eh, percibo que se han fortalecido un poco. ¿Por qué? Porque cuando llegó el COVID-19, en los primeros momentos hubo desatención del gobierno, sobre todo a las zonas rurales. Y quienes han estado presentes para ayudar han sido las cooperativas. El COVID generó aislamiento social, disminución de ventas, desconexión con los compradores,
desconexión entre socios y cooperativas, porque hubo el aislamiento social, el socio no podía ir a la cooperativa, y había sobre todo desconocimiento de las acciones que hacía la cooperativa contra el COVID y para ayudar al socio. Todo esto generó depresión, angustia, frustración en muchos socios y por la poca comunicación. ¿Y qué es lo que hemos hecho tanto con el Ministerio de la Producción, con Agricultura y con Confenacop, con algunas cooperativas? Pasamos, por favor. ¿Cómo cómo han reaccionado las cooperativas? Bueno, no podíamos movilizarnos, entonces había que usar la tecnología. Se activaron muchas redes sociales en cooperativas, se capacitó a las personas para que aprendan a usar sus redes sociales para generar contenidos en las redes sociales. Porque una red social que no se carga con contenidos, entonces la visitan 1 o 2 días y ya no vuelven a verla. Se difundieron más mensajes sobre el cooperativismo, sobre mercado, sobre producción, sobre salud. Se fomentó interaprendizaje entre socios de diferentes cooperativas. Se difundieron logros y también problemas del socio y de la cooperativa para que el socio se dé cuenta que la cooperativa en pandemia sigue funcionando, sigue generando logros. Se organizaron concursos para generar camaradería, unión, por ejemplo, concursos de dibujo entre los hijos de los socios, concursos para conocer cuál era la percepción de los socios sobre la cooperativa. Se enseñó a publicitar y vender productos de manera digital para aprovechar la ventana digital que había. Se organizaron encuentros virtuales entre socios, trabajadores y compradores, que es muy interesante, por ejemplo, escuchar un comprador de Holanda conversando con un agricultor de café. Eso, hemos aprovechado las plataformas digitales. Organizamos grupos de WhatsApp para hacer coaching, desarrollar tareas con alumnos, y en general también celebramos hechos importantes que acontecen en el día a día de las cooperativas, tanto agrarias como de la ciudad. Pasamos, por favor. Esta es una muestra de aquí no están todos, pero algunos de los webinars que hemos hecho. El año pasado, en 2020, hicimos 29 webinars con 490 mujeres y 364 hombres que asistieron. También iniciamos una escuela de co-marketing. Todo esto les hablo en conjunto: Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, Confederación Nacional de Cooperativas, Junta Nacional del Café, Junta Nacional del Banano, tratando de integrar más, haciendo integración horizontal un poco entre las cooperativas a través del aprendizaje. Pasamos, por favor. Aquí también es una muestra de cómo activamos en las redes sociales. Aquí estamos viendo, es una familia de productores de cacao de una etnia nativa en la Amazonía, de una cooperativa que se llama Curimaná. Ahí activamos todas sus redes sociales. Ahí está en inglés porque esto es parte de una presentación que hicimos ante un grupo de entidades en Washington sobre cómo hemos enfocado la pandemia y cómo hemos aprovechado el entorno digital. Siguiente, por favor. Otra cooperativa, una cooperativa también de cacao. Aquí vemos cómo se hace en alusión a cómo se produce cacao. Hay un video de un señor mostrando un cacao. Ese es un video donde nos explica consejos para combatir una plaga. Y a partir de esos pequeños videos de 3, 4 minutos, se activa mucha discusión después. ¿Por qué? Porque son temas del día a día, son temas que tocan el bolsillo de las familias. Y parece mentira, el aprendizaje está en el campo, pero a veces no. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos de una cooperativa de café, y este es de otro lugar del Perú. Aquí fue muy interesante porque el video El Cafetalero es una canción sobre el duro trabajo del productor cafetalero, y fue un video filmado por el chofer de una cooperativa justo en el momento en que pasaban unos cafetaleros sobre el barro que se había formado por la lluvia, y se mostraba el duro trabajo que había en el sector. Y estas cosas son las que identifican con los demás socios. La cantidad de vistas que tuvo
Este video fue de 32.960, bueno, hasta ese momento, porque creo que ha seguido subiendo. Y es porque los productores se identifican. Les muestro esto porque es importante entender que activar redes sociales, miren, a veces se contrata expertos para activar redes sociales y el experto pone fotos o videos que él cree que son atractivas para las personas, para los agricultores. Pero hemos encontrado que cuando se filman los videos, las fotos, se hacen las notas, los posts, por los mismos agricultores, por los mismos socios, por los mismos trabajadores, se pone información que es realmente muy importante para ellos, muy relevante. Entonces, el reto era, ¿y cómo hacer para que ellos generen información? Entonces, eso originó que se abra la escuela de COP Marketing, en la cual se está enseñando a tomar fotos, a hacer videos, a hacer composiciones, a hacer posts, todo para que activen bien sus redes sociales. Por favor, siguiente. Bien, en resumen, ¿cómo han actuado las cooperativas frente al COVID-19? Muchas cooperativas han comprado insumos de prevención frente al COVID, desde mascarillas, alcohol, pruebas rápidas. Otras han comprado medicina, oxígeno para socios, que es algo que realmente nos hace mucha falta en Perú. Se ha hecho incidencia política para promover medidas legales para la reactivación de actividades, porque en un primer momento había mucha lentitud del gobierno para abrir las operaciones en las cooperativas. Estaba todo cerrado. Y si no hubiera sido porque un grupo de cooperativas promovió, hizo incidencia política, hubiera sido más lenta la apertura de los negocios. Se ha hecho capacitación en entornos digitales, se ha desarrollado actividades productivas en medio del aislamiento social, se han formado actividades de integración horizontal entre cooperativas, que esto creo que es algo que la pandemia nos deja como lección. Y bueno, también algo que estamos viendo es que las cooperativas están identificando la importancia de no trabajar monocultivos, porque como nos dijeron una señora, unas señoras, eh, el café es rico, pero el café no se almuerza. El cacao no se come en el almuerzo. Y como en muchos lugares donde se producía café, cacao, palma, palmito, productos para exportación, se habían descuidado de producir productos agrícolas para la mesa del almuerzo, y eso se traía de otros lugares, y cuando hubo el cierre de carreteras y todo, no llegaba, y los productos subieron muchísimo. ¿Y qué hacemos con cacao de muy buena calidad? Café de 92 puntos, gourmet, pero eso no se come, pues. Entonces ahí se está promoviendo con algunas cooperativas diversificar cultivos. Siguiente, por favor. Miren, esta es una muestra con la Escuela de Marketing, cómo se ha enseñado a los socios a usar su celular para tomar fotos de calidad. Todos han sido tomados por agricultores y tenemos más de 300 fotos que mandan los alumnos, y estas fotos es lo que carga sus redes sociales. Y estas fotos es lo que capta la atención de las personas, porque son fotos de sus vecinos, son fotos de sus campos, son fotos de sus actividades. Igual tenemos videos, igual tenemos posts, hay mucho material que se ha generado. Siguiente, por favor. Esto también es cómo los jóvenes han aprendido a hacer marketing para difundir sus negocios en plena pandemia, usando herramientas de marketing. Todo lo que se ha enseñado con la escuela de co-marketing. Hay fotos realmente que a nosotros nos encanta porque son muy artísticas. Hemos encontrado artistas escondidos en muchos lugares. Y lo que más nos da gusto es que no solamente han aprendido, sino que han encontrado una alternativa laboral. Porque muchos de los jóvenes ahora ya están encargándose del área de marketing de su cooperativa. Entonces, ya están trabajando. ¿Y cuáles son los retos que nos quedan? Difundir mejor el modelo cooperativo, sobre todo los jóvenes, mejorar el entorno legal, invertir en desarrollo de capacidades, esto es clave. Diversificación productiva, esta es una lección aprendida con el COVID-19. Relevo generacional. Y aquí tenemos
un punto a favor que nos deja la pandemia. ¿Y por qué? Muchísimos jóvenes se iban del campo a las ciudades. Y cuando ha llegado el COVID-19, estos jóvenes tenían empleos precarios en la ciudad, han dejado la ciudad y han vuelto al campo. Entonces, ahora tenemos más jóvenes en campo y hay que capacitarlos para que realmente haya una agricultura efectiva, eficiente. Les pongo un ejemplo. Hay agricultores que pueden producir 60 quintales de café en 1 hectárea, pero el promedio nacional es 12, 13. Y son las mismas tierras, es el mismo clima, sino que hay que trabajar la gestión de la finca. Y estos jóvenes que están regresando con una visión de la ciudad tienen mayor disposición a eso. Lo que se necesita ahora es recursos. Trabajar más inclusión de mujeres para que complementen la gestión cooperativa. Estamos encontrando en algunos casos que la mujer aporta muchísimo para equilibrar la gestión cooperativa y mejorar el acceso a tecnología e innovación. Estos son los retos prioritarios que hemos encontrado. Siguiente. Bueno, eso es todo para darle un vistazo rápido desde el entorno legal, la situación COVID, la situación económica, lo que tenemos y lo que se nos viene. Bien, gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar Inocente Julca, por su excelente y brillante exposición. Y de esta manera, a felicitarlo y agradecer, cerramos esta vuelta con las 3 exposiciones de los 3 panelistas, doctor Orestes Musa de Cuba, doctor Juan Herrera de México y ahora doctor Oscar Julca de Perú. En este momento del panel, entendiendo que cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de hacer una mirada sobre la panorámica cooperativa en cada uno de los países, abrimos un espacio para preguntas o para intervenciones por parte de los participantes. Un espacio para preguntas hechas en el chat o directamente por el micrófono, y para lo tanto pedimos que hagan la inscripción o escrita en los chat o levantando la mano que está abajo en el Meet. Por esto tenemos una pregunta hecha por Valeria Fulí al doctor Oscar. O senhor mencionou a importância da governança conjuntamente com as dificuldades em função dos aspectos educacionais. Como o senhor visualiza a identidade cooperativa nos sócios nas cooperativas peruanas? Portanto, Valéria, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, faz esta pergunta. Iniciamos con Oscar y posteriormente seguense otras preguntas a los otros panelistas, informando que el doctor Musa nos acompaña por el YouTube y puede también tener preguntas hechas a él, que yo voy a compartir y retornar la respuesta por este ambiente. Por lo tanto, palabra es tuya, Oscar. Bien, gracias. Gobernanza, educación, socios y no socios en el entorno que existe. Educación es la base para que pueda haber la gobernanza. Gobernanza está muy relacionado con la capacidad de los directivos, de los socios, dueños de la cooperativa, para ejercer control sobre la gestión de la cooperativa. Gobernanza está relacionada con el conocimiento del modelo cooperativo. Si no conocen el modelo cooperativo, no van a poder exigir a sus gestores que cumplan con los objetivos de este modelo. Y esto nos lleva atrás porque se ha hecho muy poca inversión, tanto del gobierno como de las mismas cooperativas, en formar a los socios y a los directivos y menos a los jóvenes para que sean el relevo. Y en cuanto a los no socios, a los que no son socios de una cooperativa, el año pasado
entre el 2019 y 2020, un grupo de organizaciones de cooperación de Estados Unidos hizo un estudio en Perú sobre los beneficios que tenía un socio de una cooperativa versus el, el desarrollo que tenía una persona que no era socia en una cooperativa. Entonces, ahí se encontró que a pesar de las debilidades, el socio de una cooperativa recibía más beneficios que la persona que estaba fuera de una cooperativa. Entonces, sí, este estudio que organizó la OCDC, que es un grupo de entidades que trabajan por el desarrollo cooperativo de USAID, se confirmó que sí, el modelo cooperativo, a pesar de las debilidades, generaba mejorías en la vida de las personas. No sé si pude haber respondido todo o si hay alguna duda más, podría contestar. Sí, acredito que sí, doctor Oscar. Inclusive registro que en chat recibimos varias manifestaciones de participantes felicitando a los panelistas acerca de la calidad de las informaciones, de los abordajes y que cualifican la mirada de los participantes sobre el panorama y lo mosaico de la riqueza cooperativa que se hace en Latinoamérica a partir de las distintas dinámicas, trayectorias y procesos que ocurren en cada uno de los países, a partir de su arcabouço jurídico legal, a partir de la práctica cooperativa integrada a los desafíos que viven en la realidad en cada uno de los países. Sumamos en los tres paneles ahora la mirada inicial sobre 9 países y tomamos en esta mañana la mirada desde Cuba, México y Perú. Por esto sigue abierta la posibilidad de hacer preguntas en el espacio, momento en que sigue la palabra a disposición también. Si los panelistas quieren hacer alguna consideración adicional, considerando que estamos con un pequeño prejuicio desde Musa porque no puede tomar la palabra online. De igual forma, pongo la palabra a disposición también al panelista doctor Juan José Rojas o alguno de los coordinadores, doctor David, doctora Mirta, que les agradezco fraternalmente por la organización y los preparativos. Y paso la palabra, me parece, a David Rogerio Zamora Costa, que en nombre de nuestro comité organizador que promueve estos paneles, está liderando los preparativos también para el EILAC 2022. Bienvenido, doctor David, y palabra es tuya para sus consideraciones, alguna pregunta o sus observaciones acerca del propio panel. Bienvenido, bom dia. Bom dia, eu vou falar em português, porque não quero prejudicar a língua de vocês. Mas a minha é uma pergunta, porque penso que nos diferentes painéis que vimos, uma percepção é que há uma diminuição no número de cooperativas em todos os países. Acá, no Brasil, as cooperativas diminuem em número, pero aumenta em número de tamanho, elas se tornam maiores. Esta percepção, ela é a mesma nos países de vocês? E se sim, qual o impacto deste crescimento na identidade da cooperativa, da relação cooperado, do sócio
com a cooperativa. Agora a cooperativa está muito grande. Como trabalhar esta questão da identidade? Esta é a pergunta. Graças. E parabéns pelas explanações. Dejamos la palabra a disposición para los painelistas que quieren agregar su opinión, porque no es una cuestión cerrada para uno solo. Doctor Juan, ¿qué aportas desde la mirada de México sobre el tema? Sí, yo creo que David Rogerio tiene razón. Estamos asistiendo a un crecimiento, decía yo en mi exposición, probablemente incontrolado o desmesurado de algunas cooperativas, particularmente las de ahorro y préstamo. Y efectivamente eso tiene repercusiones a veces negativas en la vida asociativa de las cooperativas, porque ciertamente la distancia entre el presidente, digamos, de la cooperativa y el socio 2.800.000 es una distancia kilométrica, ¿no? Muy grande. No hay, por lo tanto, esa vida asociativa que se supone que debe distinguir al cooperativismo. Cooperativismo siempre hemos entendido que es una especie de escuela de formación humanista, donde la persona es lo más importante, donde la vida asociativa, la convivencia, el fortalecimiento de las relaciones sociales es fundamental. Y si eso no hay espacio, ni tiempo, ni condiciones para que se pueda activar esas relaciones sociales, pues entonces estamos hablando quizás de un negocio que parece que crece por sí solo, con una inercia propia, pero que aparentemente no está bajo el control de los propios involucrados. Y sobre todo, a mí me preocupa que no se tiene, digamos, una responsabilidad específica con un territorio, ¿no? Yo siempre creo eso. Yo por lo menos soy simpatizante, digamos, de un cooperativismo que tiene raíces locales, territoriales muy fuertes, que tiene un compromiso con una comunidad, con una población determinada, a la cual le rinde cuentas, a la cual le responde sobre sus problemas inmediatos y concretos, que se convierte en un instrumento para que esas personas en esa pequeña localidad, en ese pequeño lugar, ya sea urbano o rural, pues puedan utilizar esta fórmula cooperativa para resolver sus problemas. Pero si el instrumento es tan volátil, tan difícil de incidir en él, de poder hacer escuchar una opinión, una sugerencia, una inquietud, pues entonces como que queda todo muy impersonal y entonces no estamos logrando hacer lo que Karl Polanyi nos decía, ¿verdad? Hay que volver a reincrustar a la economía en la sociedad y no dejar que la economía tenga aparentemente vida propia y termine condicionándonos a nosotros, que somos de alguna manera los creadores de las empresas, de los mercados y de toda la actividad económica. Entonces, yo creo que allí el modelo cooperativo tendría que reflexionar sobre este tipo de experiencias y tendría que establecer condicionantes para que la cooperativa sea un medio y no sea un fin, como aparentemente ha sucedido, ¿no? Ahora que los mercados están, digamos, pues como una prioridad, parece ser que están, digamos, libres, pues necesitamos, yo creo, sí, efectivamente, volver a controlarlos, subordinarlos, ¿no? En ese sentido, coincido con efectivamente lo que se decía, tenemos marcos regulatorios muy antiguos. A nosotros nos parece antigua la ley de cooperativas de 94 de México, obviamente la del Perú es un poquito más antigua, y el mundo está cambiando muy rápido, y entonces es urgentísimo volver a actualizar esos marcos legales, y yo creo que uno de los puntos fundamentales sería que señalaba David Rogerio, efectivamente. O sea, cómo lograr que las cooperativas
tengan un compromiso con una comunidad, con un territorio, con una población específica y no sean negocios en sí mismos como finalidades sin control, ¿no? Yo comparto esa inquietud y sí lo veo en México, lo veo con preocupación, ese problema. Sobre todo porque cuando ya entras en los mercados, entras mucho en la especulación, en la competencia, haciendo negocios muy, muy riesgosos, que si fracasan, provocan una problemática económica muy grande. Ese es el gran riesgo en el cual estamos, con ese tipo de entidades tan grandes. Particularmente las de ahorro y préstamo, sería lo que yo podía comentar. Muy bien. Tenemos dos personas inscritas, que es Ayrton Rodríguez da Silva, que es el programa de doctorado en Desarrollo Regional de UNIJUI, y tenemos la inscripción de doctora Mirta. Sumamos las dos preguntas o aportes y seguimos con la palabra. Paso la palabra para Ayrton. Bom dia. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, pode seguir. Ok. Parabenizar os expositores, muito interessante conhecer como anda o cooperativismo nos demais países da América Latina. E a minha pergunta vai no sentido de que eu tenho uma percepção de que ao longo dos últimos períodos, muitas cooperativas acabaram se fechando em si, preocupando-se muito com o seu negócio, com a sua atividade econômica, para se viabilizar, para a sua sustentabilidade enquanto entidades, né? Mas me parece que temos o desafio de fazer uma maior intercooperação, uma relação maior entre as cooperativas, numa perspectiva de pensar o desenvolvimento regional, territorial, né, para além do negócio próprio da instituição que ora a pessoa conduz, né, mas pensando uma inter-relação maior. E a minha pergunta vai nesse sentido: como é que como é que ocorre essa intercooperação entre os setores cooperativos ou entre as cooperativas nos países aí do México, Peru e Cuba? Obrigado. Muito bem, gracias. Ouvimos a doctora Uoto y posterior pasamos la palabra a los painelistas. Doctora, bienvenida. Un buen día a la señora. Bueno, yo quiero agradecer a los panelistas por la clarificación de los panoramas nacionales. Y dos cosas me llaman mucho la atención. En primer lugar, pusieron el acento en la legislación. Yo lo que quiero destacar es que en el caso argentino la legislación es más antigua que la de todos ustedes, es de 1972. Sin embargo, lo que noté como enorme contraste con las situaciones de los países de ustedes es que en Argentina, desde los primeros años de la década de 2000, el cooperativismo de trabajo tiene una expresión asombrosa en términos de intentar dar respuesta a una problemática muy sentida por la población de nuestro país, ¿no? El hecho de que tengamos una población que trabaja no registrada, digamos, que no tiene ningún tipo de cobertura, generó un movimiento de mucha fuerza y hoy día, si uno ve por el número de cooperativas activas existentes, las cooperativas de trabajo son las que llevan, digamos, el papel protagónico, porque representan a movimientos sociales que intentan responder al desafío del desempleo, de la informalidad, etcétera. Representan también a cooperativas muy antiguas de trabajo, muy pocas, pero muy establecidas, y también al movimiento de empresas recuperadas. Entonces, mi inquietud con respecto a México y a Perú, sobre todo, porque en el caso de Cuba, esas nuevas cooperativas agropecuarias me da la sensación que son de trabajo. De hecho, son pequeñas entidades que giran alrededor de tener una ocupación y producir algo. Entonces, ¿qué pasa en estos países en donde el cooperativismo de trabajo no es tan relevante? Esa sería la inquietud.
Muy bien, muchas gracias por las dos consideraciones. Invito a los extraordinarios panelistas a atentar para las preguntas y si pueden agregar también ya su mensaje final porque estamos cerca del previsto cierre y por lo tanto paso primero la palabra entonces a Oscar. Puede ser Oscar, Sí, para comentar los temas que están en la mesa y posterior andamos. Bienvenido, sí, Oscar. perfecto, sí. Y lo que dice la doctora Mirta, también nos lo han dicho otros amigos de cooperativas de Estados Unidos. ¿Por qué en Perú no hay mucho desarrollo de las cooperativas de trabajadores y de consumo? Y eso fue motivo de una reunión que tuvimos el año pasado. En primer lugar, eh, está relacionado con el problema de capacitación y difusión del modelo cooperativo. El modelo cooperativo en el Perú no ha tenido una difusión y no ha tenido un empuje del gobierno para enseñar en qué consiste y las múltiples opciones que incluyen. Porque en la ley de cooperativas de Perú también existe la opción de las cooperativas de trabajadores. Pero como no es conocido eso y no se le impulsa, entonces no se le ha dado mucho desarrollo. Es más, ha ido disminuyendo, porque por los años 80 habían cooperativas, más cooperativas de trabajadores. Por los 90 cayó drásticamente. Y también está muy asociado con el tema de los gobiernos, la situación política. En la década de los 90, las cooperativas, las pocas que habían, se debilitaron más de la mano con el debilitamiento de los sindicatos, porque teníamos un gobierno dictatorial, muy represivo. Desapareció la mención de las cooperativas de la Constitución. Desapareció el Instituto Nacional de Cooperativas. Puso debilitó al sector cooperativo, reprimió a toda la masa laboral organizada. Y a diferencia de Argentina, en Perú no tenemos muy desarrollado todavía el sector industrial. En países donde hay desarrollado el sector industrial, crece también la organización sindical, la organización cooperativa en torno al trabajo. Aquí, como no hemos tenido eso, entonces más se ha crecido por el lado de cooperativas agrarias porque somos más proveedores de materias primas. Entonces, ese paso, esa base económica, unido al entorno político, fue reduciendo lo poco que ya había. Había poco y lo golpearon más. Entonces, por ahí es que es una explicación del entorno. Y en cuanto al mensaje que quisiera dejar es, amigos, continuar con esto, continuar con estas labores de difusión. No hay que rendirse. El sector cooperativo es más inspiración. Tenemos que continuar apoyándonos entre nosotros. Lo que se mencionó el amigo de México, la intercooperación. Y ojo, la intercooperación no solamente es para intercambiar conocimientos, sino también para hacer negocios. Algo que me gustó mucho cuando hablé con algunos amigos cooperativistas de Estados Unidos, allá se llama cooperativa de negocios. Y no es que sean sociedades anónimas, lucrativas, ni capitalistas, sino que le llaman cooperativas de negocios porque hay mucho énfasis en el desarrollo del componente empresarial y generar rentabilidad, generar crecimiento económico, valor económico. Y la intercooperación es muy importante para eso. Les pongo un ejemplo de la intercooperación. Una cooperativa de Perú que trabaja cacao, que hace chocolates y lo exporta a Italia, de una calidad muy buena. Y otra cooperativa de café que está a 1 hora de esa cooperativa. Para Navidad, la cooperativa de café compró 4.000 barras de chocolate para repartir a sus socios por Navidad. Pero compró a la cooperativa que estaba a 1 hora de ahí y que vende un chocolate gourmet a Italia, sino que lo compró a una empresa en Lima y cuando veo el empaque,
más era lecitina de soya y polvillo de cacao, o sea, de muy baja calidad, más caro, pero ¿por qué no lo compró en su vecino a una hora? Porque no hay intercooperación. Y la intercooperación hay que verla para conocimientos y para generar negocios. Yo estoy seguro que muchas cooperativas, por ejemplo, hablaba con los amigos de SICOP de Uruguay, que es una plataforma de intercooperación interna. Ellos, por ejemplo, estarían encantados de comprar el café de Perú. Pero ¿por qué no nos vendemos entre nosotros? O mandar cacao a Argentina. O hacer cruce de productos. Porque llegaría el producto, cortaríamos muchos intermediarios. Haríamos más equitativa la cadena. Pero todavía no damos el paso hacia negocios intercooperativos. Ese es mi mensaje final. Gracias. Gracias, doctor Oscar Inocente Julca. Y de pronto pasamos la palabra al doctor Juan José Rojas Herrera. Sí, rápidamente abordaría de manera general las dos inquietudes últimas que se plantearon con una respuesta más o menos similar. O sea, la falta de intercooperación que observamos en algunos sectores cooperativos se debe al privilegio del mercado y por lo tanto de la vía empresarial en detrimento del fortalecimiento del tejido social y el desarrollo, digamos, comunitario y territorial del cooperativismo. En este marco, también es importante decir que en los últimos años el cooperativismo de ahorro y préstamo o la actividad de ahorro y préstamo se ha visto como una actividad rentable por sectores privados tradicionales que antes veían con desprecio al cooperativismo de ahorro y préstamo. De hecho, durante mucho tiempo, hasta 95, prácticamente no se reconocía la existencia legal de cooperativas de ahorro y préstamo. Después se descubrió que aquellos dogmas de que los pobres eran tan pobres que no ahorraban y tan pobres que no pagaban y que había que darles nada más puros créditos, pues eso demostró que era falso. Y entonces también se descubrió que había 20 millones que estaban fuera de los servicios financieros y que podían, por lo tanto, ser bancarizados. Y por lo tanto fueron bien vistos como negocio. Y a partir de eso hubo una ofensiva de gran capital sobre la actividad de ahorro y préstamo y hacer actividad con los pobres. Y entonces se reformó la ley y se creó una ley para regular las cooperativas de ahorro y préstamo, pero con criterios mercantiles y bancarios. Y entonces las cooperativas de ahorro y préstamo han perdido mucho de su vocación de servicio y demás. Y junto con ello, las políticas públicas igualmente se han enderezado fundamentalmente a apoyar a las cooperativas de ahorro y préstamo y se ha abandonado sensiblemente el cooperativismo de producción o de trabajo y al cooperativismo de consumo. Eso explica las enormes desigualdades y asimetrías que tenemos hoy en día. Y en razón de eso, mi mensaje final sería igualmente avanzar en intercooperación y avanzar sobre todo en la unidad. Hacer un fuerte movimiento cooperativo que sea capaz de resistir ese tipo de embates externos que golpean, que dividen, que fraccionan al movimiento cooperativo. Ser capaces de presentar un frente común, tener un proyecto propio y defenderlo como movimiento social que aspira a aportar, digamos, al desarrollo nacional. Y creo que hay que hacerlo a nivel nacional y a nivel latinoamericano y mundial. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación cordial que nos han hecho a este importante evento. Gracias. Muy bien. Es un honor aquí, en nombre del comité organizador del Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo 2022, estar coordinando este panel. Muchas gracias. Y por esto, en nombre de la red, en nombre del comité organizador y las entidades promotoras de este panel, agradecer muy fraternalmente al doctor Juan José Rojas Herrera de México, al doctor Orestes Rodríguez Musa de Cuba, que nos acompaña online por el YouTube,
y el doctor Oscar Inocente Julca por las contribuciones brillantes en este panel de esta mañana, sumándose a este rol de paneles sobre la experiencia y la panorámica cooperativa en Latinoamérica. Aprimorar nuestra capacidad de conocer y reconocer las distintas experiencias cooperativas fortalece nuestra propia capacidad de la práctica cooperativa y principalmente la práctica intercooperativa adentro de los países y principalmente aquí, adentro de Latinoamérica, entre nuestros países. Por esto, felicitaciones por las contribuciones de todos y principalmente la participación de todos los que participaron de este paneles en esta mañana. Y ainda quiero y necesito invitarlos, primero, para el próximo panel que estará andando en 4 de junio en lo mismo horario. El próximo panel teniendo ahí en la mesa otras experiencias cooperativas de otros países. De igual manera, fixar la fecha de 27 a 29 de julio de 2022 para la realización del 12º EILAC en Brasil, Curitiba, en la PUC de Curitiba, Paraná, Brasil. De otra manera, decir que todo lo que se andó en esta mañana va a estar disponible en el YouTube posteriormente a los participantes que quieren mirar en específico o mirar nuevamente algo en particular de lo que le fue presentado en esta mañana. A todos caminamos donde todos somos investigadores o actores activos en lo cooperativismo. Por esto, a todos muchas gracias por la presencia, por los aportes y sigamos en cooperación en la mirada de investigación de una agenda de investigación latinoamericana en torno del tema cooperativismo. A todos muchas gracias, un buen día y hasta la próxima. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Hasta Hasta la luego. próxima. Muchas gracias.